un comportamiento un pelín negativo. Vamos a ver si termina por confirmarse. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo ves la fotografía de la economía española? Bueno, estamos en un entorno de recuperación, todavía no hemos alcanzado los niveles de actividad de prepandemia, pero sí los niveles de empleo, una recuperación bastante intensa, sobre todo en el sector servicios, particularmente alojamiento, ocio, servicios, como consecuencia de la recuperación después de la flexibilización de las restricciones relacionadas con la COVID, del impacto de la vacuna. Es una recuperación relativamente fuerte en estos momentos, intensiva en la creación de empleo, pero con mucha incertidumbre. Nosotros lo que estamos viendo es un crecimiento que este año debería de ser de alrededor más o menos del 4,6% y el siguiente una desaceleración intensa con un crecimiento más o menos alrededor del 1,2% por toda la incertidumbre relacionada con el impacto del aumento de los precios, de los tipos de interés y, bueno, la tensión geopolítica en general. ¿Preocupados por la inflación? Si se va a poder conseguir controlar y sobre todo si cuando todo el dopaje, ¿no? 20 céntimos, exención ibérica, se puedan levantar, ¿qué pueda pasar ahí en un entorno inflacionario complicado? Totalmente, o sea, realmente pues tenemos dos incertidumbres importantes. La primera es el efecto que va a tener ya un proceso inflacionario que es generalizado. Ya no estamos hablando solamente de la energía, que de hecho, bueno, una de las cosas que estamos viendo es que en el último mes el precio del combustible ha caído de manera importante, ha habido una apreciación del tipo de cambio, con lo cual nuestras importaciones se han vuelto más baratas. Por ahí, de hecho, eso junto con las medidas para tratar de controlar el precio de la electricidad han hecho que la inflación pues caiga desde niveles alrededor del 11% a niveles más entre el 6 y 7%. Realmente lo que nos preocupa es ahora el resto de bienes y servicios. El 80% de la canasta del IPC está creciendo a tasas pues alrededor del 6%, que son elevadas. ¿Y cuál va a ser el impacto de todo eso sobre la disponibilidad de las familias para consumir y sobre las empresas, todo el incremento que estamos viendo en costes, cómo va a afectar eso su disposición para invertir? Y pensamos que esto pues muy probablemente va a tener un impacto negativo y por eso la desaceleración. ¿Puede haber un problema en el sector inmobiliario que afecte otra vez al sector financiero como en 2008-2009? ¿Se ve mejores fundamentos ahora? Es una excelente pregunta porque en España, sobre todo, estamos acostumbrados a que cada vez que hay una crisis, normalmente hay un ajuste importante en el mercado inmobiliario. Lo que creemos es que en esta ocasión no va a suceder. Tenemos tanto empresas del sector como los hogares han trabajado mucho en reducir su nivel de endeudamiento, han mejorado mucho a la hora de cambiar su perfil, por ejemplo, de endeudamiento. Un 30% del saldo hipotecario en estos momentos está contratado a tipo fijo. Los bancos han reducido mucho su exposición al sector, han mejorado su análisis de riesgo relacionado con esto, su nivel de capitalización. Realmente cuando vemos la evolución de los precios a nivel de España no vemos desequilibrios como sí que se observan en otros países del centro de Europa, Luxemburgo, Alemania, salvo que sí existen algunas partes del mercado inmobiliario español donde a lo mejor los precios han crecido de manera importante, como puede ser a lo mejor Baleares, Madrid o algunas partes de Andalucía, Málaga. Pero quitando eso, en general lo que vemos es una posición bastante fuerte de empresas, sector financiero, hogares y un desarrollo de los precios que está relativamente en línea con la evolución de la renta de las familias, con lo cual no esperamos un ajuste importante. Consumo privado. ¿Va a conseguir las familias contener el consumo, es decir, mantener, perdón, el consumo, o va a ser un 2023 de caída muy fuerte del consumo privado? Bueno, la verdad es que nos está sorprendiendo bastante la evolución del consumo, dado la pérdida de poder adquisitivo que se está produciendo en la renta. El crecimiento del empleo y de los salarios no está logrando compensar esa caída en el poder adquisitivo relacionada con este aumento en la inflación. Como consecuencia de ello, pues estamos previendo la renta bruta disponible en términos reales, tendría que, o está bajando pues alrededor de un 7-8%,
4%. Lo mismo le está pasando a la riqueza, el famoso ahorro acumulado durante la pandemia, pues no compra lo mismo que podía comprar, por ejemplo, hace un par de años. Los fondos Next Generation EU, lo mismo, esos 70.000 millones que teníamos para gastar, no van a comprar lo mismo hoy en día que lo que compraban hace 2 años. Esta pérdida de poder adquisitivo debería de tener un impacto. La verdad es que cuando menos por el momento seguimos viendo que la evolución del consumo sorprendentemente sigue bastante positiva. No creemos que esto pueda continuar, sobre todo hay sectores probablemente que han crecido mucho, como por ejemplo el sector turístico. Creemos que ahí muy probablemente va a haber cierto agotamiento, los precios han aumentado mucho y deberíamos de ver incluso alguna caída durante los próximos meses relacionada con esta pérdida de poder adquisitivo, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa. Tenemos mucho menos que emitir como deuda, que sobre todo si lo comparamos con Alemania, pero precisamente estamos en la parte de abajo, ¿no? del continente. Italia está mucho peor, pero podemos tener problemas de emisión en el 23, 24, si se necesita salir al mercado con fuerza, viendo cómo Alemania tiene muchísimo que emitir y el apetito inversor va a ir casi seguro a lo alemán. Bueno, va a ser un año de incremento en rentabilidades, sobre todo en los plazos largos, ¿no? En la medida en que es muy probable que el Banco Central Europeo empiece ese proceso de reducción de balance, relacionado, por ejemplo, con el programa de compra de activos, el APP. Es muy probable que en la medida en que se vaya consolidando esa idea de que el Banco Central Europeo va a dejar de renovar e incluso empezar a vender deuda pública, que veamos que las rentabilidades van a ir aumentando, las primas de riesgo y los tipos de interés alemán. Es cierto que para el siguiente año estamos previendo pues, un déficit que debería estar pues, alrededor del 4% del PIB, considerablemente inferior al de hace un par de años, y que el Tesoro ha hecho un gran trabajo de tratar de incrementar el plazo de vencimiento de la deuda. Pero eventualmente vamos a ver que estos tipos largos que han estado afectados por la intervención del BCE van a ir subiendo y yo no me sorprendería de ver a final del siguiente año el tipo de interés de la deuda pública española alrededor del 4%. Muchísimas gracias, Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research. Buen día y buen negocio y feliz 2023, que estamos ya muy cerquita de él. Muchas gracias. 9:05 de la mañana, Eva Villanueva, ¿cómo ha abierto el mercado?